Saludos, hermanos y hermanas de la página de la Semana Santa Tars. En este tercer capítulo de la segunda temporada de Promesas, Vidas Cambiadas por Jesús Nazareno, conoceremos la historia de vida de María Coto. Hola, soy María Coto y esta es mi historia. Bueno, mi historia fue así. Yo siempre he padecido con mucho dolor de cabeza y yo tomaba pastillas y todo, pero no se me aliviaba. El 24 de diciembre fue el día terrible para mí. Fue un dolor demasiado terrible, demasiado dolor, vómito, y yo ya no sabía ni qué hacer. Lo más peligroso que sentía era que la vista se me estaba borrando. Y yo le decía a mi familia que ya yo no veía, que yo veía borroso a ellos. Y comencé a tomar pastillas, inyecciones, y nada, se me aliviaba pero muy poco. Ya seguía tomando pastillas ya en febrero, 26 de febrero, fui a hacerme el examen de la vista, a ver si era la vista, y no. Me dijo la muchacha que no era el problema de la vista, que tenía que ver un especialista. Entonces me mandaron a un especialista, me vio y me dijo que qué es lo que tenía. Yo le dije que yo no veía, que yo veía muy borroso. Y entonces ella comenzó a hacerme exámenes y me echó unas gotas en los ojos, mejor reposar. Y ya después me dijo que saliera un toquecito, salí, y ya después cuando regresé me dijo que no, que mi problema era como más adentro, más profundo. Entonces me mandó para el hospital a hacerme un TAC. Y de ahí regresé, me fui para el hospital y ahí me vieron y ya le expliqué al doctor lo mismo que le expliqué a ella, que era que me dolía mucho la cabeza, que no había nada que me aliviara. Entonces me dijo que no, que me iban a hacer un TAC. Me hicieron el TAC y me dejaron en observación. Cuando ya llegó el resultado del TAC, yo le pregunté a la doctora que me había salido, y ella me dijo que era una fisura. Y me dijo que tenía que dejarme en observación, me dejó en observación. Y el siguiente día a las 6 de la tarde me dijo que me iban a mandar para el Calderón, porque el especialista no estaba en Cartago, estaba en el Calderón. Y me mandaron para el Calderón, y ahí me fui para el Calderón. Me mandaron una ambulancia, una enfermera. Cuando llegué al Calderón, esperé ahí en emergencias, y al rato me llamaron, y me llamó el doctor y me dijo que si yo sabía qué es lo que tenía, y yo le dije que no, que me habían dicho que tenía una fisura. Y me vuelve a ver y me hace, no es una fisura, es un tumor lo que tenés en tu cabeza. En ese momento yo sentí que me tiraron, me dejaron caer. Me asusté mucho, tuve mucho miedo en ese momento que él me dijo eso. Y me dijo que no, que tenía que dejarme en el Calderón, que tenían que hacerme varios exámenes para ver si era de operar, si era maligno. Y en ese momento me pasaron para el Calderón, me pasaron para el salón, me dejaron internar ahí. Duré tamaño tiempo con exámenes y me pusieron tramal, porque era el único que me aliviaba el dolor de cabeza. Me pusieron el tramal y eso es lo que me aliviaba, me mantenía ahí, pero me tenían haciendo exámenes, y al tiempo me dijo que lo que tenía era un tumor, pero que no era malo, que era maligno. Y me tuvieron ahí con esos exámenes y todo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rodolfo Rivera Gómez. Yo soy el esposo de María Coto y vengo como a contarles parte de la historia de lo que vivimos, de todo lo que pasó en el momento, desde el momento de que ella fue diagnosticada con el problema de los dolores de cabeza. Ella contó la historia. Y pasamos momentos muy difíciles a finales de diciembre del 2023, con dolores de cabeza muy fuertes de ella. Fue algo muy preocupante, porque ella decía tenía dolores de cabeza, mareos, vómitos, como contó, pero llegó un momento en que ya era algo más allá de eso, ¿verdad? Entonces buscamos una ayuda, buscamos otra forma ahí de ver qué era lo que estaba pasando. Y fue hoy exactamente hace 11 meses, el 26 de febrero
fue donde una oftalmóloga fue. Ahí le hicieron un examen y ahí ella misma le dijo en el momento, le dice, no, aquí no hay nada más, porque pensamos nosotros que era algo, un tema de la vista, un problema de la vista, algo así, pero ella dijo que era algo más crítico, más allá de eso, y la envió a emergencias. Ese día le envió a emergencias inmediatamente, un lunes, y a un TAC, a que le hicieran un TAC. Ese TAC se lo hicieron y le cogió de sorpresa que después de ahí le dijeron que no, que ahí no había nada más que pensar en ir al hospital. La mandaron al Calderón Guardia, ella fue remitida ya para el TAC, y de ahí ya, pues desde ahí empezó ya toda la situación, ¿verdad? El asunto, como le dijeron ahí, ya no era un tema ya de vista, sino era que había un tema ahí de un tema más crítico. Bueno, a mí me avisaron, yo estaba en mi trabajo, salí, ya ella estaba ya en San José, y ahí empezó todo, ¿verdad? Fue muy complicado, siempre todo en manos de Jesús Nazareno, como ella lo dijo muy claro, porque ya era un tumor, ya era algo muy serio, muy crítico, y bueno, imagínense, ¿verdad?, cómo se puede poner uno en esa situación. Pero nunca aflojamos, siempre estuvimos muy agarrados de María Santísima y de Jesús Nazareno, como estamos aquí, porque esta promesa fue para Él, y Él nos hizo un milagro. Después de ahí, bueno, fue internada en el Calderón, exámenes vinieron, exámenes fueron para allá, y bueno, de mi parte fue todos los días viajar hasta allá, estar con ella en los tiempos de visita, porque nos daban un permiso especial ahí para estar con ella. Y bueno, después de ahí fue hasta el 18 de marzo, porque llegamos a un punto de que entramos como en desesperación. Ella fue internada, y después de ahí en salón, hablamos de la parte mía, yo vi que llegaban señoras, muchachas, y fueron operándolas, fueron saliendo de la operación, porque llegaban, les hacían examen, los operaban, y ella no, ella sigue ahí. Entonces yo preguntaba a los doctores, pero ponemos al doctor que la veía a ella, ¿qué pasó? ¿Pero qué pasa con mi esposa? ¿Por qué no? Estamos haciendo exámenes, estamos valorando. Bueno, al final de cuentas, el 18 de marzo llegó el momento de que era ese año venía la Semana Santa, entonces le dieron la salida, porque se juntó con el matrimonio de mi hija mayor, y le dieron la salida. Entonces nos dijeron, de momento no lo vamos a operar, sería tenerla acá sin hacer nada, porque esta semana que viene, aparte de esa Semana Santa, tenemos pocos doctores, y también ahí pues valoraron el tema del matrimonio, para que ella esté con el matrimonio de su hija, porque le habíamos comentado al doctor ahí que era el que la veía. Entonces vamos a dar la salida. Esperemos que nada más pase Semana Santa y la llamamos. La llamaron otra vez hasta el 23 de abril, la segunda ocasión. Ahí bueno, regresamos. Aún estuvo así hasta estuvo 15 días prácticamente, fue del 26 de abril, y bueno, la operación fue el 7 de mayo. Pero todo ese tiempo también, esa incertidumbre de que no la operaban, de que estaba ahí. Y nunca nos dijeron, por lo menos yo, ya estábamos estresados del tema, ¿verdad?, de que no operaban y todo, y nunca nos dijeron tampoco nada de por qué no era. Ya después, antes de llegar a Semana Santa, me dieron la salida, porque me dijeron que en Semana Santa no habían especialistas, que estaban en vacaciones. Me dieron la salida y me fui para la casa con medicamentos. Estuve toda la Semana Santa en la casa. El martes santo me invitaron a que fuera a Quircot, al Jesús Nazareno de Milagros, o de las promesas, perdón, de las promesas. Y me llevaron, y yo fui a estudiar en la misa. Hicimos el Vía Crucis con Nazareno, y él llevaba una menta en sus ojos, y cuando terminó el Vía Crucis me dieron ese trapito que él tenía vendado en su cabeza, me lo dieron a mí, para que yo me lo pusiera en mi cabeza, para que le pidiera a él que me sanara. Y así fue. Yo me lo puse con mucha fe, le pedía mucho a él, pues yo tenía mucho miedo cuando llegara otra vez al hospital, porque cuando yo regresaba al hospital me iban a operar. Y yo le pedí mucho a él que me ayudara. Con mucha fe recibí esa misa, y con esa fe me fui con él caminando, y nunca esperaba que me iban a dar esa venda que él llevaba en sus ojos, y me la dieron, y yo me la ponía en mi cabeza. Bueno, mi nombre es Francini Rivera, y yo soy la hija de María Coto.
Vengo también a contar un poco de lo que vivimos de parte, bueno, de mía, ¿verdad? Como hija, y de parte también de mi hermana, que realmente fue, puedo describirlo como uno de los momentos más difíciles de toda mi vida. Creo que ha sido la prueba más grande que Dios nos ha puesto. Realmente fue donde yo puedo decir que he sentido que mi vida se parte en pedazos, más que estaba mi matrimonio encima. O sea, tenía a mi mamá en el hospital una semana antes de yo casarme, y yo decía, Dios mío, solo te puedo decir que tomes el control, porque realmente yo no puedo hacer nada. O sea, son cosas que realmente a mí y pues a toda mi familia se nos salían de las manos. O sea, cuando yo recibí la noticia, jamás me imaginé que las cosas se fueran a complicar tanto. Cuando mami la internaron el 26 de febrero, cuando empezamos con esto, yo decía, no, esto es pasajero, o sea, mami va a estar bien. Uno siempre con la fe de que pues todo va a pasar, de que eso es, con medicamentos, pues con todo se va a componer y demás. Cuando veíamos que pasaba el tiempo y que las cosas nada, y que mami internada, yo decía, no sé, o sea, no sé qué va a pasar. La gente me decía, ¿qué vas a hacer con tu matrimonio? Ya teníamos fechas, ya teníamos absolutamente todo. O sea, no había forma en que yo dijera, voy a avisar y pasarlo. O sea, ya no podíamos hacer nada. La gente me decía, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿quién te va a entregar? Y yo le decía, no sé, Dios sabrá. O sea, Dios es el que se va a encargar, y yo no quiero pensar en ese momento, y quiero que las cosas fluyan como sea, porque obviamente estar en un momento así, de verdad que yo no se lo deseo a nadie. De verdad, como yo le decía a mi tío, que comentaba con él justo hoy en la mañana, solo Dios sabe lo que cada uno vivimos en esos momentos. De verdad que solo Dios sabe lo que pasaba por mi mente, lo que pasaba por la mente de mi familia, principalmente pues en esos días, ¿verdad? De yo que es el mejor día de mi vida, y cómo no iba a estar mi mamá conmigo, ¿verdad? Que era lo que yo pensaba. Y yo le decía a Dios, usted sabrá por qué. Trataba de mantenerme en calma. Había momentos de desesperación en el que yo decía, no puedo más, no sé qué va a pasar, pero pues aquí estoy, ¿verdad? Contando esta historia un año más, de una perspectiva diferente, pero siempre viendo la mano del Nazareno, que para mí es lo más grande que tengo, que haya estado siempre con nosotros cuando más lo hemos necesitado. Ya como mami lo contó, con mucha fe fuimos a esa invitación de la procesión de las promesas en Quircot. Con mucha fe la acompañamos a llevar su cinta, y que yo sé que Jesús Nazareno fue el que hizo ese milagro en mi mamá, ¿verdad? Después de que nos dijeran todos los panoramas que iban a venir también, gracias a Dios, bueno, pues logró estar conmigo en mi matrimonio, que como yo siempre lo he dicho y se lo puedo decir a cualquiera, fue mi mejor regalo de bodas, ¿verdad? Que por más de que haya habido muchas cosas, para mí el mejor regalo fue que mi mamá estuviera ahí, entregándome al altar con mi papá, y disfrutando ese gran momento de mi vida con toda mi familia, con mi esposo y conmigo, y ¿verdad? Con todos nuestros seres más allegados. Ese fue mi mayor regalo. Y mi segundo mayor regalo es tenerla conmigo, que después de esa prueba tan difícil, de que la operaran y nos dijeran, no ha despertado, mi papá llamaba, no ha despertado. Justo el día que yo iba a ir a verla, ese día fue el día que despertó, minutos antes de que yo entrara, ¿verdad? Porque yo también, es otro momento que puedo decir, sentía que me desvanecía y que yo no iba a lograr entrar a ver a mi mamá, porque mi hermana fue en la mañana y ella me decía, es que, así me dice ella, mami está muy mal, o sea, mami no es la que usted y yo vimos, mami, o sea, está inconsciente, ella no escucha, ella estaba dormida. Entonces yo decía, ¿cómo yo voy a entrar y ver a mi mamá así como mi hermana me la describe? No tengo la fortaleza. Yo lo único que le decía a Dios, al Espíritu Santo, por favor ayúdenme para yo entrar, ir a ver a mi mamá y de estar ahí con ella, hablarle para que ella me escuche y que tenga la fortaleza de seguir adelante por nosotros, que aquí la esperamos con todo el amor del mundo. Y justo antes de que entrara, mi tío entró antes que yo para preguntar a los doctores cómo estaba la situación con ella, y no nada que salía, yo desesperada porque no me llamaba, no me avisaba. Yo, Dios mío, ¿qué habrá pasado? Uno en ese momento de angustia, de desesperación, y me voy al baño y llamo a mi esposo y le dice que mami despertó, que vaya yo inmediatamente, que suba para que la vaya a ver. No me iban a dejar entrar porque ya la hora de visita había pasado. Mami estaba en un lugar de críticos, entonces las visitas eran muy estrictas, y el guarda me dijo, ya pasó el tiempo, no puedes pasar. Literalmente le rogué, le dije que por favor me dejara ir a ver a mi mamá, que yo venía de largo, que necesitaba verla, y bueno, por gracia de Dios me dejó entrar. Cuando entré, pues ella venía despertando,
¿verdad? Obviamente yo entré con la alegría de que haya despertado, sin embargo, pues a como mami estaba, ¿verdad? Pues obviamente era muy difícil ver a mami como estaba, o sea, yo nunca me imaginé verla así, pero era más la alegría de saber que había despertado que todo eso, de cómo ella había quedado, ¿verdad? Después de la operación, pues me reconoció, que eso fue lo mejor, ¿verdad? Temíamos que cuando despertara no nos reconociera, ¿verdad? Que no pudiera ver, que no pudiera moverse, porque eso nos dijeron los doctores. Su mamá, pues, ella me llamó justo antes de la operación y llorando me decía, tengo miedo de que no vaya a poder ver, que no vaya a poder hablar, que no vaya a poder caminar, ¿verdad? Obviamente uno como humano siempre tiene miedo, somos débiles y tenemos temor, y por supuesto más en el lado de mamá, ¿verdad? Que yo decía, nunca en mi vida me imaginé vivir esto que viví con mi mamá, jamás, jamás de la vida. De verdad que solo Dios a uno le da la fortaleza en esos momentos de recibir ese tipo de noticias, panoramas que tal vez no son tan alentadores, ¿verdad? Que uno no jamás imaginó que te llegaran a decir es un tumor en la cabeza, que uno se imagina, ¿verdad? Y cualquier cantidad de cosas, pero que la bondad de Dios y la misericordia y Jesús Nazareno, que es milagroso, estuvo ahí frente a mi mamá en todo momento, desde el primer momento que estuvo en el hospital, que le dio la valentía, porque es una mujer valiente, que estuvo ahí sin desesperar, porque yo le digo, yo mami, como usted, hubiera estado quién sabe cómo, de que lleguen y me digan esto, de que nada, que pasa el tiempo y nada, pero ella estuvo ahí, siendo una mujer valiente, amando la vida, amor por su familia, porque eso fue lo que la mantuvo firme, también todo el apoyo que nos dieron conocidos, amigos, que ahí estuvieron con nosotros, dándonos fortaleza, oraciones, que es lo que más tiene poder, y ahí está mi mamá, ¿verdad? Después de que yo la vi despertar, yo dije, Dios es grande. Vinieron pruebas difíciles, después que pues la recuperación fue lenta, que estuvo más tiempo en el hospital, un mes y medio, casi que después de la operación estuve internada todavía, pero ahí está, ¿verdad? Poco a poco era un proceso, al principio le costó hablar, pues caminar no la habían puesto a caminar, no podía comer solita, comía por sonda, pero ahora verla como ustedes la lograron ver, de verdad que es donde yo digo que es un milagro lo que Dios hizo en la vida de mi mamá y de mi familia, porque no solo de ella, aparte de mi papá, de nosotras como hijas y de toda la familia más cercana, es lo más grande que Dios ha hecho en nuestra vida, y podemos dar testigo del amor de Dios, ¿verdad? De que cuando uno tiene fe, cuando uno ora y es creyente y es fiel, que las promesas se cumplen, pues así va a ser. De verdad que yo estoy segura que Él fue el que actuó en la vida de mi mamá y de mi familia, y lo sigue haciendo. Yo sé que de aquí en adelante todo lo que vaya a venir, resultados de exámenes, porque obviamente le dijeron que tenía que seguir en seguimiento, va a ser todo positivo, porque tenemos fe en Dios de que así va a ser, de que ella está bien, de que no va a volver eso a nuestra vida, y que aquí vamos a estar para contar ese testimonio, que como yo le decía a ella, mami, usted lo tiene que contar, porque no podemos ser egoístas de dejarnos eso para nosotros. Esa historia que fue un momento una pesadilla, pero después se convirtió en el milagro más lindo de vida que hemos tenido, ¿verdad? Que nos unimos mucho como familia, que más fe todavía, ¿verdad? De la que ya teníamos, de la que siempre hemos tenido, el amor y el seguimiento que le hemos tenido al Nazareno. Nunca, a pesar de las pruebas, hemos dejado de creer, y de verdad que eso es lo que me gustaría que la gente entendiera, ¿verdad? Como yo le digo a veces a mi esposo, que hablo con él y como le comento, es que solo los que estuvimos ahí para ver a mi mamá como la vimos, de verdad es que no es lo mismo contarlo a vivirlo y verlo, podemos dar fe de que Dios es grande, de que los milagros existen, si uno cree de corazón, y pues está ahí, ¿verdad? Porque muchos pudieran decir, no, ya no, pues me enojo con Dios, porque tal vez, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera enojado, hubiera dicho, no, es que Dios no quiere que mi mamá esté conmigo en el momento más importante de mi vida, o yo me hubiera enojado, ¿verdad? Tal vez, ¿por qué me pasa esto a mí? Tal vez en algún momento lo pregunté, pero no con reproche, sino, Dios, ¿por qué? En algún momento lo entenderé, ¿verdad? Pero así es como lo disfrutamos más. Realmente ese día fue único para ella, para mí, para mi esposo, para toda mi familia, y pues aquí estamos, gracias a Dios, ya casi un año después de esto, ¿verdad? De que podemos estar contando una historia positiva, y que a pesar de ver muchos casos que estuvieron con mi mamá, que lamentablemente no fueron tan positivos, aquí está ella con nosotros. Después, a la semana siguiente, ya me mandaron a llamar para internarme. Me internaron, igual con exámenes otra vez, me hicieron otro TAC, me hicieron un TAC, y no, me dijeron que no, que tenían que operarme. Cuando el doctor se acercó y me dijo que las consecuencias que iba a quedar yo iba a quedar ciega, iba a quedar con el cuerpo, la mitad del cuerpo dormido, que me iba a quedar la boca torcida,
y que yo no iba a poder hablar ni ver. Pero con la misericordia de Dios y con Jesús Nazareno, que siempre le pedía a Él, y mi familia también, le pidieron mucho a Él, más para la Semana Santa, le pedimos que nos ayudara, que nos hiciera el milagro. Y así fue. Cuando ya el doctor me dijo todo eso, yo me quedé así y le dije, Dios mío, que se haga su santa voluntad. No es la mía, sino la tuya, Señor Jesús. Y a muchas personas oraban por mí, mucha gente oraron, mi familia, mucha gente de afuera, que yo no conocía, oraron por mí. Y ya cuando llegó el momento de operarme, me operaron un martes, me llevaron un martes ya que me iban a operar. En ese momento, que ya me tenían lista y todo, hubo una emergencia, entonces me dijeron que no me iban a operar, porque había una emergencia. Entonces me devolvieron al salón. Yo regresé al salón otra vez, y al siguiente día llegaron por mí, que me iban a operar a las 7 de la mañana. Y así fue, me llevaron a operarme. Cuando me llevaron a operar a las 8:05, comenzó mi operación, terminó hasta las 4 de la tarde. Y yo no despertaba, desperté hasta el siguiente día, a las 8 de la noche, duré 24 horas dormida. Mi familia preguntaba a los doctores qué iba a pasar conmigo. Los doctores dijeron que no, que ya la anestesia había pasado, que la decisión era mía despertarme. Entonces para ellos fue algo muy duro, desesperante, porque de saber que yo desperté hasta el siguiente día, hasta las 8 de la noche, para ellos fue demasiado terrible, demasiado doloroso, para mis hijas, para mi esposo, toda mi familia, mis papás. Pero ellos le pidieron mucho a Jesús Nazareno que le ayudara, que le quisiera usted, que ellos decidieran qué iba a pasar conmigo. Y a las 8 de la noche, el siguiente día desperté. Ellos dijeron que yo desperté a esa hora. Yo la verdad no me acuerdo. Mucho tiempo que yo no me acordé cuando yo me desperté, qué pasó conmigo. Pero ellos estuvieron felices porque ese día me desperté a esa hora. Y fue un milagro. Y verme aquí ahora, caminando, hablando, comiendo sola, ir a trabajar, volver a trabajar, es un milagro. La verdad que para mí es un milagro estar aquí y para mi familia también. Bueno, llegó el momento de la operación, el 7 de mayo. Fue un día, bueno, que no le deseo ese día a nadie, fue muy duro. Estar ahí con ella, esperando a que despertara. Como ella contó, despertó hasta el día siguiente, el 8, a las 8 de la noche. Fueron 24 horas, más de 24 horas, ella dormida. Ya había pasado la anestesia, entonces yo preguntaba, ¿pero qué pasa? Y me dice, no, ya depende de ella, el despertar depende de ella. Pero bueno, con gloria de Dios, de Nazareno, de la Virgencita de los Ángeles, que siempre le vemos mucho, y con tanta gente, siempre estuvo a la parte de nosotros, despertó. Yo llegué, ese día la vi, y en el momento yo llegué, ese momento ya saliendo para ir a hacer un TAC, estaba recién, tenía unas, qué sé yo, 5 o 6 horas de ver, bueno, operada, y iba a un TAC. Pero después de ahí fue ya, gracias a Dios, todo fue diferente, ya despertó, tenía lógicamente la parte de la cara muy hinchada, y fue poco a poco, fue un momento muy difícil, pero ya, por lo menos tenemos la satisfacción y la dicha y la alegría que he despertado. Y después de ahí, bueno, ya todo gracias a Dios fue recuperación. Al final, ya hablando con el doctor, ya fuera ya un poco más tranquilos todos, porque a mí los doctores me dijeron, fue algo muy tenso, muy difícil. El no decir nosotros por qué no lo operaban era por la criticidad de la operación. Era una operación muy crítica, era una operación de altos riesgos, y por eso era que estudiaron. Dice que a mí el doctor después me contó que tuvieron que reunirse varios doctores para poder valorar cómo le entraban a esa operación por la criticidad y los riesgos que tenía. Entonces fue muy duro, el doctor me dijo fue muy difícil, pero bueno, gracias a Dios se logró y salimos avante. Aquí está ella, y con la ayuda de Dios y todo, logró salir. Pero sí, fueron momentos muy difíciles, pero no, gracias a Dios, al final de cuentas, aquí estamos. Jesús Nazareno, como ella lo dijo, fue muy milagroso con nosotros, y nos dio el milagro que ella esté por acá otra vez. Entonces hay que seguir siendo muy agradecidos y no dejar de orar. Ella ahorita sigue en control, tiene exámenes, tiene una resonancia,
y ¿verdad? Seguimiento por parte del doctor, el neurocirujano que fue el que lo operó para seguir, ¿verdad? Porque sí nos dijeron, y pues había un riesgo ahí que se formara, pero con toda la fe en Dios y en Jesús Nazareno, todo va a estar bien y sabemos que va a estar mejor. Entonces les agradecemos mucho y aquí estamos, esa es nuestra historia. Sí, para mi recuperación fue difícil porque aún así lo que dijo el doctor, lo que me quedó sin movimiento fue la mano izquierda, la boca me quedó torcida, pero yo pensaba, yo decía, Dios mío, ¿qué me está pasando? Dios mío, ayúdeme, Jesús Nazareno, porque yo quería ser la misma y me ha costado ser la misma, me ha costado porque sí, la vista, me quedó una sombra a los lados y me costaba, no podía andar sola, no podía andar sola, siempre tengo que andar acompañada. Y yo decía, Dios mío, ayúdame, porque yo decía, Dios mío, ¿qué me está pasando? Yo quiero ser la misma de antes. Y me ha costado, y a veces yo digo, Dios, pero ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me sucedió esto a mí? Pero solo Dios sabe por qué. Y la verdad que ha sido, como digo, un milagro, porque estoy viva, estoy aquí, estoy hablando, estoy caminando por mí sola, pero sí me ha costado muchas cosas que yo no soy la misma. No soy la misma de antes. A veces me cuesta, pero dije, Jesús Nazareno me tiene aquí, gracias a Él y a las oraciones de todos y a la Madre Santísima. Y también de que en ese momento mi hija se casaba en un mes, después de un mes se casaba mi hija. Y yo estando ahí en el hospital, y yo pensaba, Dios mío, ¿qué va a pasar con el matrimonio de mi hija? Yo estar aquí y ya va a llegar el momento de casarse. Y yo decía, Dios, ayúdeme, ¿qué va a pasar? Pero Dios me ayudó muchísimo. En ese momento hizo un milagro, que me diera la salida y que estuviera con ella en ese momento tan especial que era el matrimonio de ella. Lo disfruté bastante, con ella, con mi familia. Y yo dije, ¿quién sabe qué va a pasar conmigo después de la operación? Pero Dios es demasiado grande, demasiado, porque aquí estoy, de verdad que es una bendición. Darle gracias a Dios y a Jesús Nazareno, que Él fue el que me ayudó, porque yo le pedí muchísimo a Él. Todas las noches le pedí a Él. Siempre estuve fortalecida, nunca tuve miedo, nunca tuve miedo, siempre estuve tranquila. Nada más yo le pedí a Dios que se haga su santa voluntad, pero así fue, y aquí estoy. Bendito Dios que estoy bien y que estoy con salud y que puedo hacer mis cosas, y eso es lo que tenía mucho miedo. Esta ha sido una historia más donde Jesús Nazareno ha transformado vidas. Esperamos que esta historia haya llegado a tu corazón y te permita ayudar a creer que Jesús Nazareno siempre cumple sus promesas.